Hay una fotografía. No es famosa. No apareció en ningún periódico ni en ninguna portada de revista. Es solo una imagen vieja, con los bordes un poco amarillentos, del tipo que uno encuentra doblada dentro de una caja de cartón en el fondo de un armario. En ella aparece un hombre, de pie, traje oscuro, impecable. Los zapatos brillan tanto que casi se puede ver el reflejo de la cámara en la punta del cuero. Tiene el cabello perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa que parece practicada frente al espejo, y detrás de él, una mansión tan grande que la fachada apenas cabe en el encuadre. Se llama Esteban Vidal, y en el momento en que esa foto fue tomada, en el año 1987, era el hombre más rico de su ciudad, probablemente uno de los más ricos de su país. Tenía 4 propiedades, 2 aviones privados, una colección de arte que los mejores museos de Europa habrían envidiado, y una lista de contactos que incluía presidentes, ministros y los directores de los bancos más importantes del continente. Pero eso no es lo que hace especial esa fotografía. Lo que hace especial esa fotografía es lo que está escrito a lápiz al reverso. Una sola línea, con una letra pequeña, apretada, casi infantil, dice: el día que lo perdí todo. La misma fecha que figura en el reverso es exactamente el día en que Esteban Vidal firmó los documentos que pondrían en marcha el colapso más espectacular que el mundo empresarial de América Latina había visto en décadas. Ese día, en esa mansión, vestido con ese traje, con esa sonrisa practicada, Esteban Vidal sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y lo hizo igual. Pero antes de que te cuente cómo todo eso fue posible, necesito que entiendas algo. Esta no es solo la historia de un hombre que perdió dinero. El dinero es la parte fácil de contar. El dinero tiene números, fechas, documentos. El dinero deja rastro. Lo que esta historia tiene debajo del dinero es otra cosa completamente distinta. Es la historia de un hombre que construyó un imperio entero sobre una mentira. No una mentira pequeña, no una omisión conveniente, una mentira arquitectónica, una mentira que requirió años de trabajo, decenas de cómplices, y una inteligencia tan fría y calculadora que la mayoría de la gente que lo conocía tardó décadas en entenderlo. Esta es la historia de cómo la ambición, cuando no tiene límites, se convierte en una forma de locura. Una locura elegante, bien vestida, que llega al aeropuerto en avión privado y estrecha la mano de los presidentes. Y es también la historia de todos los que lo rodeaban, las personas que creyeron en él, las que lo amaron, las que apostaron su propio futuro al futuro de Esteban Vidal. Porque cuando algo de esta magnitud se derrumba, no solo cae el que está en la cima, cae todo lo que está debajo. La pregunta que va a guiar todo lo que sigue es esta: ¿cómo hace un hombre para construir algo tan grande sobre una base tan frágil durante tanto tiempo sin que nadie se dé cuenta? ¿O acaso sí se daban cuenta y simplemente miraban hacia otro lado? Hubo un periodista, en los años 90, que pasó más de 3 años investigando la vida de Esteban Vidal. Se llamaba Rodrigo Pallares, y era de esos reporteros que no dormían bien hasta que encontraban el hilo correcto para jalar. Cuando publicó su investigación, la primera línea decía algo que se volvió legendaria entre los que seguían el caso. Decía: Esteban Vidal no era un estafador que fingía ser un empresario exitoso. Era un empresario exitoso que también era un estafador, y esa distinción lo es todo. Esa frase captura exactamente lo que hace tan fascinante y tan perturbador este caso. No estamos hablando de un charlatán sin talento. No estamos hablando de alguien que llegó de la nada con documentos falsos y una historia inventada. Estamos hablando de alguien que tenía talento real, instinto real, capacidad real.
que construyó cosas reales, que creó empleos reales, riqueza real, infraestructura real, y que al mismo tiempo, en paralelo, en silencio, estaba tejiendo una red de engaño tan elaborada que cuando finalmente se reveló, los propios fiscales que lo investigaban dijeron que nunca habían visto nada igual. ¿Cómo se convierte alguien en eso? Para responder esa pregunta, tenemos que ir al principio de verdad. No al Esteban Vidal del traje impecable y el avión privado, sino al niño que nació en un barrio que no aparecía en los mapas turísticos, en una familia que no aparecía en las páginas sociales de ningún periódico. Tenemos que ir al lugar donde todo empezó. La ciudad de Córdoba, Argentina, a finales de los años 1950, era un lugar de contrastes brutales. Por un lado, el centro histórico con sus casonas coloniales, sus universidades antiguas, sus cafés donde los profesores discutían a Borges y a Marx con igual pasión, y por el otro, los barrios del extrarradio, donde las familias de trabajadores inmigrantes, italianos, españoles, algunos libaneses, vivían apretujados en casas pequeñas con patios de tierra y sueños grandes. Esteban Vidal nació en uno de esos barrios en 1953. Era el segundo de 4 hermanos. Su padre, Carmelo Vidal, era mecánico en un taller de camiones. Honesto, callado, con las manos siempre manchadas de grasa y la mirada de alguien que entiende perfectamente su lugar en el mundo y no pierde el tiempo soñando con otro. Su madre, Elena, vendía empanadas los fines de semana para redondear el ingreso familiar. Era una mujer de energía inagotable, de esas que se levantan antes de que amanezca y se acuestan después de que todos los demás están dormidos. No eran una familia pobre en el sentido más extremo de la palabra. Comían todos los días, los niños iban a la escuela, había ropa limpia los lunes. Pero el dinero era siempre una conversación tensa en esa casa. Siempre había algo que faltaba. Siempre había una reparación que esperar, un gasto que postergar, una necesidad que convertir en un privilegio. El pequeño Esteban observaba todo eso con unos ojos que, según quienes lo conocieron de niño, tenían algo perturbadoramente adulto. No era un niño travieso, no era especialmente extrovertido. Era el tipo de chico que se sentaba en la esquina durante los cumpleaños y miraba, que escuchaba las conversaciones de los adultos con una atención que incomodaba a más de uno. Había una cosa que le fascinaba: los negocios, no en abstracto, no como concepto, sino de manera concreta y casi obsesiva. Desde los 8 o 9 años, Esteban tenía un cuaderno donde anotaba los precios de las cosas que veía en los comercios del barrio. Anotaba cuánto costaba un kilo de tomates en la verdulería de la esquina y cuánto costaba en el mercado del centro. Anotaba qué diferencia había entre el precio al que el dueño del kiosco compraba los cigarrillos al distribuidor y el precio al que los vendía al público. Calculaba márgenes de ganancia con una precisión que habría sorprendido a cualquier contador adulto. Su maestra de 5º grado, una señora llamada Amalia Bosco, contó años después que Esteban una vez le explicó, con total seriedad y una claridad impactante, por qué el negocio de su tío vendiendo hielo en el barrio era inviable a largo plazo. Tenía 10 años. La maestra no supo qué decirle, pero junto con esa inteligencia económica precoz había algo más, una necesidad que con el tiempo se volvería la fuerza motriz de todo lo que haría. Esteban Vidal necesitaba desesperadamente no ser lo que era, no ser del barrio, no ser el hijo del mecánico, no ser el chico de la casa pequeña con el patio de tierra. Lo necesitaba de una manera que iba más allá de la ambición ordinaria, más allá del típico sueño de superación que tienen tantos hijos de familias trabajadoras. En Esteban había algo más oscuro,
más urgente, una especie de vergüenza activa de sus propios orígenes que lo empujaba hacia adelante con una fuerza que sus propios compañeros de infancia no terminaban de entender. Y lo que es más importante, tampoco él la entendía del todo. Hay una anécdota que aparece en casi todos los perfiles que se escribieron sobre Vidal en los años posteriores a su caída. Una historia que sus hermanos contaron con versiones ligeramente distintas, pero que en esencia siempre termina igual. Cuando Esteban tenía 12 años, el padre de un compañero de la escuela, un hombre de negocios, propietario de una pequeña fábrica textil, llegó a buscar a su hijo en un auto. No era un auto espectacular para los estándares de alguien con dinero real, pero para el barrio donde vivían era una aparición. Un sedán azul, reluciente, con el interior de cuero. Esteban lo vio desde la vereda, parado con su mochila al hombro. Y según su hermano menor, que estaba con él esa tarde, Esteban se quedó mirando ese auto durante varios minutos sin decir nada. Cuando el auto se fue, se volvió a su hermano y le dijo, con una calma que resultaba extraña en un niño: «Yo voy a tener uno así, pero más grande». No era un sueño, era una declaración. La escuela secundaria fue el período donde empezó a construir la primera versión de sí mismo. No tardó en darse cuenta de que tenía un talento especial para algo que no aparece en ningún programa de estudios, pero que vale más que casi cualquier materia. Sabía leer a la gente. Sabía identificar, con una velocidad desconcertante, qué quería escuchar cada persona, qué le generaba confianza, qué le producía admiración, y tenía la capacidad de convertirse, frente a cada persona, en exactamente lo que esa persona necesitaba ver. Con los profesores era el alumno aplicado y respetuoso. Con los chicos del barrio era el que tenía las respuestas para todo. Con las chicas era misterioso y seguro. Con los hombres mayores era maduro y confiable más allá de su edad. No era una actuación consciente y calculada, al menos no todavía. Era instintivo. Era la adaptación social de un niño que había aprendido que mostrar quién eras realmente era un lujo que su familia no podía permitirse. A los 17 años, Esteban ya había hecho sus primeros negocios. Revendía entradas para partidos de fútbol, compraba ropa en el mercado mayorista y la vendía con un margen en su barrio. Nada ilegal, nada espectacular. Pero había algo en la manera en que lo hacía, en la precisión con que calculaba cada movimiento, que llamaba la atención. Fue en esa época cuando conoció a la primera persona que realmente cambió su trayectoria. Se llamaba Horacio Mena y era 16 años mayor que él. Horacio era contador, tenía un pequeño estudio contable en el centro de Córdoba y era amigo de un tío de Esteban, un hombre que había llegado de la nada, que había estudiado de noche mientras trabajaba de día y que ahora tenía una vida que para los estándares del barrio equivalía al éxito. Horacio vio algo en Esteban que pocos adultos le prestaban atención a un adolescente del barrio. Lo invitó a pasar por su oficina. Le explicó cómo funcionaban los balances, cómo se leían los estados financieros, cómo una empresa bien estructurada podía generar riqueza de maneras que la mayoría de la gente ni siquiera se imaginaba. Para Esteban, esa oficina pequeña del centro de Córdoba fue como una puerta que se abrió a otro mundo, no por los muebles ni por el tamaño, sino por lo que representaba, que había un lenguaje, un código, un sistema, y que si uno aprendía ese código, podía moverse en círculos que de otra manera estarían completamente cerrados. Decidió estudiar administración de empresas, no porque le apasionara la academia, sino porque entendió que el título era el primer traje, la primera pieza del disfraz que necesitaba para llegar a donde quería ir. La universidad fue una revelación y también una confirmación.
Una revelación porque, por primera vez, Esteban estuvo rodeado de personas que pensaban en términos económicos con la misma intensidad que él, que hablaban de mercados, de oportunidades, de estructuras financieras como si fuera el idioma natural del mundo, no el barrio, no los partidos de fútbol, no los casamientos familiares, el mundo real, el mundo del dinero y del poder. Y una confirmación porque se dio cuenta muy rápidamente de que era más inteligente que la mayoría. No más inteligente en el sentido académico. Había estudiantes más brillantes que él en términos de teoría económica, sino más inteligente en el sentido práctico, en la capacidad de ver cómo las cosas se conectaban, en entender qué quería cada persona y en posicionarse exactamente ahí. A los 21 años, en su tercer año de universidad, consiguió su primer trabajo real, auxiliar contable en una empresa importadora mediana. Era un trabajo humilde, de muchas horas y poco sueldo, pero Esteban no estaba ahí por el sueldo, estaba ahí para aprender. En 2 años, conocía el negocio importador mejor que la mayoría de los empleados con 10 años de antigüedad. Conocía a los proveedores, conocía a los clientes, conocía los márgenes, conocía los trucos del sector y, más importante, conocía a las personas. Sabía quién era el verdadero poder detrás de cada decisión, aunque el organigrama dijera otra cosa. Fue en esa empresa donde cometió lo que, en retrospectiva, fue su primer acto de engaño profesional. Un acto pequeño, casi insignificante, pero que estableció el patrón de todo lo que vendría después. Había un cliente importante de la empresa, un mayorista de Rosario, que llevaba meses quejándose del servicio. El gerente general no lo estaba manejando bien. Esteban, sin autorización, sin decirle nada a nadie, fue a Rosario a visitar a ese cliente. Lo trató con una atención y una calidez que el cliente no había recibido en años. Le prometió condiciones de entrega que Esteban no tenía autoridad para prometer. Y cuando volvió a la oficina y su jefe lo llamó a rendir cuentas por haberse extralimitado, Esteban presentó el resultado. El cliente había firmado un contrato por el doble del volumen anterior. Nadie lo reprendió, todo lo contrario. Ese fue el momento en que Esteban aprendió una lección que lo acompañaría el resto de su vida. Si los resultados son buenos, las preguntas desaparecen. A nadie le interesa demasiado cómo llegaste ahí. A los 24 años, con su título recién obtenido y algunos años de experiencia en el sector, Esteban tomó la decisión que cambió todo. Decidió dejar el trabajo seguro y empezar su propia empresa. La empresa se llamó, en sus orígenes, Vidal Importaciones. Un nombre simple, sin pretensiones. Una pequeña oficina alquilada en el centro de Córdoba, un teléfono, 2 empleados y la agenda de contactos que Esteban había construido con paciencia durante sus años trabajando para otros. Los primeros meses fueron difíciles. El capital era escaso, los márgenes ajustados, la competencia feroz. Pero Esteban tenía algo que sus competidores, muchos de ellos con más recursos y más experiencia, no tenían: una capacidad extraordinaria para generar confianza en el primer encuentro. Los proveedores le extendían líneas de crédito más generosas de las que la solidez financiera de su empresa justificaba. Los clientes le compraban antes de ver los productos terminados. Los bancos le aprobaban préstamos con una velocidad inusual. No porque los números fueran especialmente sólidos, al principio no lo eran, sino porque Esteban Vidal, sentado frente a cualquier escritorio, en cualquier sala de reuniones, irradiaba una seguridad y una credibilidad que resultaba hipnótica. Era la versión adulta del niño que se sentaba en la esquina durante los cumpleaños y observaba. Ahora sabía perfectamente cómo usar lo que veía.
En 1979, 6 años después de fundar Vidal Importaciones, la empresa había crecido de manera considerable. Tenía clientes en 5 provincias argentinas, una cartera de proveedores internacionales respetable y una reputación de seriedad y cumplimiento que en el sector importador valía oro. Pero aquí es donde la historia da su primer giro importante. Porque en 1979, Argentina estaba en medio de algo que no era solo un proceso económico, era un proceso de transformación radical, violenta, de las reglas del juego. La dictadura militar que gobernaba el país desde 1976 había implementado una apertura económica salvaje que inundó el mercado de productos importados. Para muchas empresas fue la muerte. Para algunas pocas, que supieran moverse en el caos, fue la oportunidad de una vida. Esteban supo moverse en el caos, no porque fuera políticamente cómplice del régimen. Esa es una discusión más compleja que el tiempo en este video no alcanza a agotar, sino porque tenía una capacidad que en periodos de confusión económica se vuelve extraordinariamente valiosa, la de moverse con rapidez cuando los demás estaban paralizados por la incertidumbre. En 3 años, entre 1979 y 1982, Vidal Importaciones triplicó su facturación. Y ahí es donde Esteban hizo algo que muchos empresarios exitosos no hacen jamás. No siguió haciendo lo mismo que funcionaba. Apostó. Vio que el sector inmobiliario, sacudido por la crisis de la deuda que se venía encima, iba a tener oportunidades enormes para quien tuviera liquidez en el momento correcto. Los precios de los activos inmobiliarios iban a caer, y cuando cayeran, el que tuviera dinero iba a poder comprar a precios que 10 años antes habrían parecido imposibles. Fundó una segunda empresa, Vidal Propiedades, y comenzó a comprar. Pero aquí está el detalle que casi nadie entendió en ese momento y que con el tiempo se revelaría como la primera pieza fundamental de su eventual colapso. Esteban no compraba con dinero propio, compraba con deuda de bancos, con deuda de inversores privados, con deuda de personas que le prestaban dinero convencidas de que eran parte de algo seguro y sólido. El número que aparece en los documentos de los años posteriores es difícil de creer incluso hoy. En 1984, con apenas 10 años de trayectoria empresarial, Esteban Vidal tenía activos por un valor aproximado de $40 millones y deudas por casi el mismo monto. Nadie lo sabía. Nadie, salvo Esteban y un pequeño círculo de contadores y abogados que manejaban la contabilidad con una creatividad que rozaba, y en muchos casos cruzaba, los límites de la legalidad. Para el mundo exterior, Esteban Vidal era el símbolo perfecto del empresario exitoso, el chico del barrio que había llegado, el hombre que sabía lo que hacía, y en cierta medida, eso era verdad. El problema era que la verdad era solo la mitad de la historia. A mediados de los años 80, Esteban Vidal entró en el círculo que siempre había querido alcanzar. No fue un proceso gradual, fue más bien como una puerta que se abre de repente. La puerta se llamaba Luis Ferrante. Luis Ferrante era uno de esos hombres que en Argentina se conocen como los que conocen a todos. Abogado de élite, con conexiones que atravesaban el sector privado, el gobierno, la iglesia y la banca. Un hombre que podía llamar a un ministro por su nombre de pila y que el ministro atendía, que podía ir a una cena y cruzarse con el presidente del Banco Central y el presidente de un club de fútbol en la misma mesa. Ferrante conoció a Vidal en 1984, en una cena de negocios en Buenos Aires. En menos de una hora de conversación, los dos hombres se reconocieron mutuamente.
no como amigos. Eso nunca llegaría a ser del todo, sino como individuos que entendían el mundo de la misma manera, como un tablero donde lo que importaba no era el dinero en sí mismo, sino el acceso a personas, el acceso a información, el acceso a oportunidades antes de que las oportunidades fueran públicas. Ferrante le abrió a Vidal puertas que él solo habría tardado décadas en abrir. Le presentó a banqueros, a políticos de primer nivel, a empresarios que manejaban sectores enteros de la economía argentina. Y Vidal, con su capacidad innata para generar confianza, se instaló en esos círculos con una velocidad que asombró incluso a Ferrante. Pero junto con las puertas, Ferrante le ofreció algo más. Le ofreció un espejo, porque Ferrante también era, en su propio estilo, un hombre que vivía en la cuerda floja entre lo legítimo y lo cuestionable, que sabía exactamente cuánto podía inclinarse antes de que todo se derrumbara, y que había construido toda su carrera sobre la premisa de que en Argentina, en esa época, las reglas eran orientativas, que lo que importaba no era la ley, sino la red. Esteban absorbió esa lógica y la amplificó. En 1985, lanzó el proyecto que sería la cumbre de su carrera y también el principio de su fin, Grupo Vidal. Una corporación que aglutinaba sus empresas importadoras, la rama inmobiliaria, una nueva división financiera que operaba como una especie de banco informal y participaciones en varios proyectos de infraestructura. El Grupo Vidal se presentó al mundo con toda la parafernalia de una corporación seria y establecida. Oficinas en Buenos Aires, en Córdoba y en Montevideo. Un departamento de comunicaciones que producía materiales impecables. Un consejo de administración que incluía nombres reconocidos del mundo empresarial argentino. Y un balance que era, en gran medida, una obra de ficción. Aquí es donde entramos en territorio verdaderamente oscuro, porque lo que Esteban Vidal construyó no fue un esquema Ponzi clásico, de esos donde un estafador toma el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Fue algo más sofisticado y en muchos sentidos más perturbador. Fue una arquitectura financiera donde las empresas reales y los activos reales convivían con deudas ocultas, con transferencias entre entidades relacionadas diseñadas para inflar los números, con garantías cruzadas que creaban la ilusión de solidez, donde en realidad había un castillo de arena. Las empresas del grupo se prestaban dinero entre sí a tasas que no existían en el mercado. Activos se evaluaban por encima de su precio real para servir como garantía de nuevos préstamos. Deudas que debían aparecer en los balances simplemente no aparecían. Y los auditores, los contadores, los abogados que en teoría debían poner un límite a todo eso, bueno, algunos no veían. Algunos veían pero miraban para otro lado, y algunos simplemente eran parte del engaño. En 1986 apareció la primera amenaza seria. Un banco estatal al que el Grupo Vidal le debía una suma importante comenzó a hacer preguntas incómodas. Un auditor interno, un hombre meticuloso llamado Carlos Argüelles, notó inconsistencias en los estados financieros que Vidal había presentado para renovar una línea de crédito. Las inconsistencias no eran enormes, no eran de las que saltan a la vista, pero Argüelles era de esa raza de contadores que disfrutan de los números más de lo que disfrutan del silencio, y tiró del hilo. Cuando presentó sus hallazgos a sus superiores en el banco, esperaba una investigación formal. Lo que no esperaba era lo que pasó. Lo trasladaron a una sucursal menor, en una provincia remota, con un cargo inferior. El oficial a cargo del expediente del Grupo Vidal fue reemplazado y la renovación del crédito se aprobó. Alguien, en algún lugar, había hecho una llamada, o varias,
Esteban Vidal nunca fue confrontado directamente por ese episodio, pero lo sabía, y la manera en que lo manejó revela algo fundamental sobre su carácter. No se puso nervioso, no redujo la velocidad, no revisó sus métodos, aceleró. 1987 fue el año de la foto, el año del traje impecable y la sonrisa practicada y los zapatos que brillaban como espejos. Fue también, objetivamente, el año más exitoso de la vida de Esteban Vidal. El Grupo Vidal tenía en ese momento más de 800 empleados directos. Participaba en la construcción de un complejo habitacional financiado parcialmente por el Estado. Tenía una línea de hoteles boutique en 3 ciudades. La división financiera manejaba las inversiones de más de 200 familias de clase media alta que habían depositado su confianza y su dinero en un fondo que Vidal gestionaba de manera informal, pero con una credibilidad que ningún banco hubiera podido vender mejor. Esteban vivía en una mansión en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Sus hijos estudiaban en los colegios más caros. Su esposa, Mariana, una mujer de familia tradicional a quien había conocido en su primer año como empresario exitoso, había decorado la casa con obras de arte que costaban más de lo que el padre de Esteban había ganado en toda su vida. Pero lo más importante, en términos simbólicos, era la red. La red de personas que Esteban había construido durante más de una década. Senadores, gobernadores, el director de uno de los bancos privados más importantes del país, el presidente de la Cámara de Comercio, empresarios que controlaban sectores enteros de la economía. En ese universo, Esteban Vidal no era solo exitoso, era influyente, era alguien cuya opinión importaba, cuya presencia en una reunión levantaba el peso de la sala. Y ahí, exactamente ahí, está la paradoja que define a este hombre. Porque al mismo tiempo que alcanzaba ese pico, Esteban sabía, con una claridad que ningún optimismo podía disfrazar, que el edificio estaba empezando a agrietarse. Las deudas habían crecido más rápido que los activos. La división financiera estaba pagando rendimientos que eran matemáticamente insostenibles a largo plazo. Los bancos empezaban a pedir garantías adicionales para renovar créditos. Y la economía argentina, que nunca era un paseo tranquilo, estaba entrando en una nueva turbulencia que iba a poner a prueba la resistencia de cualquier empresa con las deudas que el Grupo Vidal tenía. Esteban lo veía. No era ciego. Era, como recordemos, genuinamente inteligente. ¿Qué hacía alguien inteligente que ve eso? Un empresario común y corriente habría empezado a ordenar su casa, a vender activos para cubrir deudas, a tener conversaciones difíciles con los bancos, a reducir la exposición. Esteban hizo exactamente lo contrario. Empezó a buscar el proyecto más grande que hubiera encarado hasta entonces. El proyecto que, si salía bien, resolvería todo, que convertiría las deudas en una anécdota, que llevaría al Grupo Vidal a un nivel que nadie hubiera podido imaginar desde ese barrio cordobés con el patio de tierra. Y si no salía bien, bueno, eso era algo en lo que Esteban prefería no pensar demasiado. El proyecto se llamó Eureka, no metafóricamente. Así lo llamó Esteban, con esa mezcla de grandilocuencia y humor oscuro que lo caracterizaba. Eureka. Era un proyecto de desarrollo inmobiliario y turístico de una escala que no había existido previamente en Argentina. Un complejo en la costa atlántica que incluiría hoteles de lujo, un casino, departamentos residenciales y un centro comercial. La inversión estimada era de $120 millones. El plan era financiarlo en 3 partes, un tercio con inversores privados, un tercio con créditos bancarios y un tercio con fondos que, en los documentos del proyecto, aparecían como capital propio del Grupo Vidal. Ese capital propio, que en la presentación lucía como el respaldo sólido de un grupo empresarial establecido,
era en gran medida una ilusión. Eran activos sobrevalorados, créditos entre empresas del grupo que se hacían pasar por capital, y una audacia que en ese momento rozaba la desesperación. Para vender el proyecto, Esteban organizó presentaciones en Buenos Aires, en Montevideo y en Madrid. Llevó maquetas espectaculares. Contrató a los mejores arquitectos para preparar renders del futuro complejo. Armó videos de presentación que parecían sacados de una película de Hollywood, y funcionó. Los inversores llegaron, los bancos aprobaron las líneas, los socios internacionales firmaron los acuerdos. Pero hay algo que nadie sabía en ese momento, y que años después emergería de los documentos del proceso judicial como uno de los detalles más escalofriantes de este caso. En el mismo momento en que Esteban Vidal estaba presentando Eureka a inversores en Madrid y prometiéndoles rendimientos anuales del 18%, él ya había comenzado a transferir activos del Grupo Vidal a cuentas en el exterior. Montos pequeños al principio, discretos, del tipo que no disparan alertas. Había empezado a armar una salida. La pregunta que los fiscales jamás pudieron responder con certeza absoluta y que hace que este caso sea tan fascinante desde una perspectiva psicológica es, ¿desde cuándo lo había planificado? ¿Fue una decisión que tomó cuando vio que todo se derrumbaba o era parte de una estrategia de larga data? Algunos de los que lo conocían íntimamente creen que Esteban nunca pensó que Eureka fracasaría, que genuinamente creía que el proyecto iba a funcionar, que iba a resolver todo, que era el golpe maestro que necesitaba, que las transferencias al exterior eran solo una precaución, un seguro que nunca pensó usar. Otros creen que Esteban siempre supo que el edificio tenía fecha de vencimiento, que desde el principio había construido no solo el ascenso, sino también la salida, que todo, el grupo, los proyectos, los inversores, era una operación diseñada para concentrar riqueza de manera rápida y luego transferirla a un lugar donde nadie pudiera alcanzarla. Y hay una tercera postura, que es la más perturbadora de todas, que Esteban no sabía, que en su interior nunca eligió entre ser el empresario genuino y ser el estafador, que era ambas cosas al mismo tiempo, sin poder separar una de la otra, y que quizás él mismo no entendía completamente qué era. Lo que sí es claro es lo que pasó. En 1988, la economía argentina entró en la hiperinflación. Las tasas de interés se dispararon. Los bancos dejaron de renovar créditos y empezaron a exigir el pago inmediato de deudas existentes. El mercado inmobiliario se paralizó. Los inversores del Fondo Informal de la División Financiera empezaron a pedir la devolución de sus depósitos, y el Grupo Vidal no tenía el dinero para devolver. No todo el dinero, no ni cerca. El primero en darse cuenta fue, curiosamente, no un banco, ni un auditor, ni un fiscal. Fue una mujer llamada Graciela Horsten, una ama de casa de clase media de Córdoba, que había invertido los ahorros de 20 años, $140,000, el dinero de la indemnización de su marido fallecido, en el fondo de inversión de Vidal. Cuando fue a pedir la devolución de su dinero para pagar la cirugía de su hijo, le dijeron que habría un pequeño retraso técnico. Graciela no era una mujer que aceptara retrasos técnicos cuando estaba en juego la cirugía de su hijo. Fue a la oficina, insistió, escaló, y cuando llegó a hablar con alguien de suficiente jerarquía, lo que vio en la cara de ese hombre, el miedo, la evasión, la urgencia de terminar la conversación, le dijo todo lo que necesitaba saber. Graciela Horsten fue la primera persona en llamar a un abogado para iniciar una demanda contra el Grupo Vidal. No sería la última. En cuestión de semanas, la represa se rompió.
El 14 de marzo de 1989, las oficinas del Grupo Vidal en Buenos Aires amanecieron con las persianas cerradas. No hubo anuncio, no hubo comunicado oficial, no hubo conferencia de prensa. Simplemente, un martes por la mañana, las personas que llegaron a trabajar se encontraron con la puerta cerrada y un número de teléfono que ya no respondía. El caos que siguió fue inmediato y brutal. En las próximas 72 horas, más de 200 personas se presentaron en las oficinas del grupo en Buenos Aires, en Córdoba y en Montevideo. Empleados que no habían cobrado el sueldo del mes anterior. Inversores que querían saber qué había pasado con su dinero. Proveedores con facturas impagas, acreedores de todo tipo. Los bancos, que ya venían con sospechas, descongelaron los procesos judiciales con una velocidad que contrastaba brutalmente con la lentitud con que habían ignorado las señales de alarma durante años. La prensa tardó exactamente 24 horas en llegar, y cuando llegó, la historia se convirtió en lo que en esa época se llamaba un escándalo nacional. ¿Y Esteban Vidal? Esteban Vidal no estaba en Buenos Aires el 14 de marzo de 1989. Tampoco estaba en Córdoba, ni en Montevideo, ni en ninguna de las ciudades donde el Grupo Vidal tenía presencia. Esteban Vidal había salido del país 48 horas antes, con su pasaporte, con algunos documentos, con el contenido de varias cuentas bancarias que habían sido vaciadas de manera cuidadosa y metódica en los días anteriores. Había tomado un vuelo a Miami y de Miami había desaparecido. La investigación judicial que se inició en los días siguientes reveló la magnitud real del desastre con una lentitud que resultaba casi cruel para las víctimas que esperaban respuestas. El agujero financiero del Grupo Vidal era de aproximadamente $90 millones. 90 millones que debían existir, que aparecían en los balances, que inversores y bancos habían prestado o depositado y que simplemente no estaban. Los 800 empleados perdieron sus trabajos. Muchos de ellos también perdieron los ahorros que tenían en el fondo de la empresa, porque Esteban había diseñado los programas de beneficios internos de una manera que canalizaba parte del ahorro de los empleados hacia los instrumentos financieros del grupo. Los 200 inversores del fondo informal perdieron cantidades que iban desde los 10.000 hasta los varios cientos de miles de dólares. Para muchos de ellos, era todo lo que tenían, y los bancos, que eran en su mayoría entidades públicas o semipúblicas, trasladaron sus pérdidas al contribuyente. Graciela Horsten nunca recuperó su dinero. La cirugía de su hijo se hizo igual, gracias a una colecta que organizaron sus vecinos de barrio. El fiscal que tomó el caso, un hombre llamado Héctor Zamudio, pasó los siguientes 4 años intentando reconstruir la arquitectura financiera del Grupo Vidal desde sus fundamentos. Lo que encontró, a medida que fue desenterrando documentos, testimonios y registros contables que habían sido parcialmente destruidos, fue algo que describió en una entrevista posterior como una obra de arte del engaño, no con admiración, con horror. La orden de arresto internacional contra Esteban Vidal fue emitida en 1989. La Interpol lo incluyó en sus listas de buscados. Los tratados de extradición con los países de América del Norte y Europa fueron invocados, pero Esteban Vidal no aparecía. Durante 5 años fue un fantasma. Había informes de avistamientos en Miami, en Panamá, en España, en Brasil. Algunos de esos informes eran verídicos. Hubo evidencia posterior de que Esteban había vivido en varios países usando identidades distintas. Otros eran rumores, el tipo de historia que se genera alrededor de figuras que se convierten en legendarias, precisamente
porque desaparecen. Hubo personas que dijeron haberlo visto en un café de Madrid, con el cabello diferente y las gafas de sol que no se quitaba ni bajo techo. Hubo quien afirmó que vivía en una casa modesta en las afueras de Sao Paulo, que llevaba una vida tranquila y discreta con una mujer joven que no sabía quién era realmente. Hay incluso una historia, imposible de verificar, que dice que Esteban Vidal intentó volver a hacer negocios, con otro nombre, en otro país, y que llegó a levantar una operación pequeña antes de que alguien lo reconociera y todo se derrumbara de nuevo. Lo que sí es verificable es que en 1994, 5 años después de la fuga, Esteban Vidal fue encontrado, no por la Interpol, no por un detective privado contratado por los bancos. Fue encontrado por su propio hijo mayor, un joven de 20 años llamado Matías, que lo había buscado durante años con una mezcla de furia y necesidad que solo puede entender quien ha perdido a un padre de esa manera. Matías lo encontró en una ciudad del sur de Brasil. Vivía con pocos recursos. El dinero que había transferido al exterior había durado menos de lo que Esteban había calculado. Los costos de vivir como fugitivo, de comprar documentos, de pagar a personas que guardaran silencio, eran devastadores. El hombre que Matías encontró no era el del traje impecable ni la sonrisa practicada. Era un hombre envejecido, más delgado de lo que recordaba, con una barba descuidada y una mirada que había perdido algo que Matías no supo nombrar, pero que sintió de inmediato. Matías no llamó a la policía. Lo que hizo es algo que cada persona que conoce esta historia interpreta de manera diferente. Matías se sentó con su padre durante 3 días. Habló con él, escuchó, y cuando se fue, no dijo nada a nadie durante otros 6 meses. La razón por la que finalmente habló no fue la justicia abstracta. Fue Graciela Horsten, cuya historia Matías había conocido a través del proceso judicial y cuya imagen, la de una mujer que había perdido los ahorros de su marido muerto mientras su hijo esperaba una cirugía, lo persiguió hasta que no pudo seguir callando. Esteban Vidal fue extraditado a Argentina en 1995. Fue juzgado en un proceso que duró 3 años y que fue seguido con una intensidad mediática que en Argentina, en ese momento, era inusual para un caso de este tipo. Fue condenado a 12 años de prisión por estafa, fraude bancario y fuga de capitales. Cumplió 7. Cuando Esteban Vidal salió de la cárcel en 2002, tenía 49 años. El mundo había cambiado. Argentina había atravesado su propia debacle en 2001, un colapso económico que hizo que el caso del Grupo Vidal, que había sido un escándalo monumental en su momento, quedara sepultado bajo capas de crisis nuevas y más grandes. Nadie lo esperaba afuera de la cárcel, excepto Matías, que vino solo, sin cámaras, sin prensa. Esteban no volvió a Buenos Aires, no volvió a Córdoba. Se instaló en una ciudad pequeña, en una provincia del norte, y según los pocos testimonios que existen de esos años, vivió de manera completamente discreta, sin negocios, sin proyectos, sin la red que había tardado décadas en construir y que se había desintegrado en cuestión de días. Reflexionó sobre lo que había hecho, entendió la magnitud del daño que causó. Las respuestas a esas preguntas dependen de a quién le preguntes. Matías, en una entrevista que dio años después, dijo que su padre nunca se permitió llorar delante de él, que habló sobre el pasado con una especie de distancia clínica, casi académica, como si estuviera analizando los errores de otra persona, como si el hombre que había construido el Grupo Vidal y el hombre que vivía en esa ciudad pequeña del norte fueran 2 personas distintas que Esteban observaba con igual desapego. Creo que nunca entendió completamente el tamaño del daño, dijo Matías.
no porque fuera incapaz de entenderlo, sino porque entenderlo completamente hubiera sido insoportable. Graciela Horsten, por su parte, no recibió la restitución de su dinero hasta el año 2007, a través de un fondo de compensación creado parcialmente por presión de las asociaciones de víctimas. El monto que recibió fue inferior al que había perdido. Nunca fue a la cárcel a ver a Esteban Vidal. Nunca pidió verlo. Cuando le preguntaron si quería que él se disculpara, respondió con una sola frase que el periodista que la entrevistó nunca olvidó. ¿Para qué? El dinero no vuelve con una disculpa. Luis Ferrante, el abogado que le había abierto las puertas de las élites a Esteban, fue investigado pero nunca condenado. Era demasiado bien conectado. Siguió ejerciendo su carrera, con un perfil más bajo, hasta su retiro natural a mediados de los 2000. Murió en 2015 sin haber enfrentado consecuencias legales por su papel en el caso. De los 800 empleados del Grupo Vidal, la mayoría encontraron trabajo eventualmente, aunque muchos tardaron años en recuperarse económicamente. Hubo casos de depresión, de divorcios, de familias que perdieron sus casas. El periodista Rodrigo Pallares, que había cubierto el caso desde el principio, siguió a 15 de esos ex empleados durante una década y documentó el costo humano real del colapso. Su libro, publicado en 1999, sigue siendo la única crónica completa del caso. Carlos Argüelles, el auditor que había notado las inconsistencias en los balances en 1986 y que había sido transferido a una sucursal remota por sus preguntas, fue reivindicado completamente durante el proceso judicial. El banco donde trabajaba le ofreció una compensación económica y el reconocimiento formal de que había actuado correctamente. Argüelles aceptó el dinero y rechazó el reconocimiento. Dijo que prefería que no se hablara más de él. Y Horacio Mena, el contador que había abierto las primeras puertas al joven Esteban décadas atrás, declaró en el juicio como testigo. Tenía 72 años cuando subió al estrado. Era un hombre con la espalda encorvada y los ojos cansados de alguien que ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Cuando le preguntaron qué recordaba del joven que había conocido en Córdoba, se quedó en silencio por un momento, y luego dijo: «Recuerdo que era el chico más inteligente que había conocido, y que nunca pude enseñarle la única cosa que importaba de verdad». Le preguntaron qué era esa cosa. «Que el dinero no eres tú», dijo. Esteban Vidal murió en 2018 de una insuficiencia cardíaca, en esa ciudad pequeña del norte donde había vivido sus últimos años. Tenía 65 años. Matías lo enterró con una ceremonia pequeña, sin prensa, sin discursos. Según Matías, en los últimos años de su vida, su padre había desarrollado el hábito de sentarse en el jardín de su casa pequeña, al atardecer, y mirar hacia ningún lugar en particular durante largos periodos de tiempo, sin leer, sin hablar, sin hacer nada, solo mirando. ¿Recuerdas la fotografía? La del hombre de pie, traje oscuro, zapatos que brillan como espejos, la mansión tan grande que apenas cabe en el encuadre. Esa fotografía fue encontrada entre las cosas de Esteban cuando murió. Estaba en el bolsillo interior de un saco viejo, en el fondo de una caja de cartón. La misma fotografía, los mismos bordes amarillentos, la misma línea a lápiz al reverso. El día que lo perdí todo. ¿Por qué la guardó? Esa es la pregunta que Matías lleva consigo desde que encontró esa fotografía. La pregunta que, según él mismo ha dicho, no tiene respuesta simple. Podría ser que su padre la guardó como advertencia para sí mismo. Un recordatorio del momento exacto en que cruzó una línea que no tenía vuelta atrás. Podría ser que la guardó como trofeo, como evidencia de que una vez, aunque fuera por un instante,
había llegado exactamente a donde quería llegar. Podría ser que la guardó porque era la última prueba de quién había sido, porque cuando uno pierde todo lo que construyó, lo único que queda es la memoria de haberlo tenido. O podría ser, y esto es lo más perturbador de considerar, que la guardó porque él mismo no sabía exactamente por qué la tenía. Porque entre la persona que sonreía en esa fotografía y la persona que murió en ese jardín mirando hacia ningún lugar, había una distancia que ninguna reflexión terminaba de cruzar. La fotografía está hoy en manos de Matías. Él nunca la ha exhibido públicamente, pero ha hablado de ella en entrevistas. La describe como la cosa más pesada que ha cargado en su vida, más pesada que la furia, más pesada que la vergüenza, más pesada incluso que el dolor. Lo más extraño, dijo Matías en la última entrevista que concedió, es que cuando miro esa foto, todavía puedo ver al padre que yo quería que fuera, y al mismo tiempo veo al hombre que arruinó la vida de tanta gente. Y son la misma persona. No se puede separar uno del otro. Y eso es lo que me quedo cuando pienso en él. No la admiración ni el odio. Solo esa imposibilidad de separar. Hay algo que esta historia pregunta en voz baja, por debajo de todos los datos y las fechas, y los montos y los nombres. Pregunta qué es exactamente lo que hace que una persona construya un mundo entero que no es real. Porque Esteban Vidal no construyó una mentira, porque no podía construir la verdad. Tenía el talento, tenía la inteligencia, tenía el instinto. En otras circunstancias, con otra psicología, con otro tipo de paz interior, podría haber construido algo genuinamente grande. Pero eligió construir la apariencia de algo grande. Eligió el mapa antes que el territorio, el nombre antes que la sustancia, la imagen antes que la realidad. ¿Por qué? Creo que la respuesta está en ese barrio cordobés con el patio de tierra. Está en el niño que miraba un auto azul y decía, yo voy a tener uno así, pero más grande. No como sueño, como declaración de guerra contra lo que era. Porque cuando el motor de todo lo que haces no es la creación, sino la negación de tu origen, de tu historia, de la persona que fuiste. El problema es que no hay monto de dinero, no hay tamaño de mansión, no hay lista de contactos que sea suficiente. Siempre hay algo que falta, siempre hay un umbral más alto que cruzar. Siempre hay otra persona cuya opinión todavía no tienes. Y cuando llegas al límite de lo que se puede construir legítimamente, cuando la realidad pone un techo a lo que puedes hacer con tu talento y tu esfuerzo, hay personas que se detienen, que respiran, que aprenden a encontrar suficiencia en lo que tienen, y hay personas que siguen empujando, que rompen el techo, que construyen el siguiente piso en el aire. Esteban Vidal construyó en el aire, y durante un tiempo, varios años, de hecho, la construcción se sostuvo, no porque el aire tenga esa propiedad, sino porque hay suficiente gente dispuesta a no mirar hacia abajo si quien está parado junto a ellos parece lo bastante seguro de que el piso existe. Lo que me quedo de esta historia no es la lección obvia sobre la honestidad o la ética empresarial. Esas lecciones son ciertas, pero son superficiales. Lo que me quedo es algo más inquietante. La pregunta de cuánto de lo que construimos es real y cuánto es la historia que contamos sobre lo que construimos. La pregunta de si la línea entre el empresario exitoso y el estafador es siempre tan clara como quisiéramos creer, o si en ciertos ambientes, con ciertos incentivos, con cierta presión, esa línea se vuelve más porosa de lo que nos sentimos cómodos admitiendo. La pregunta de qué hace que una persona se mire al espejo y no vea lo que todos los demás ven. Esteban Vidal se fue del mundo sin responder esas preguntas, quizás sin siquiera terminar de formularlas,
Pero la fotografía sigue ahí, en manos de su hijo, con esa línea a lápiz, al reverso. El día que lo perdí todo, escrita, recordemos, el mismo día de la foto, el mismo día del traje y la sonrisa y los zapatos que brillaban. Quizás lo sabía desde siempre, o quizás escribió esa línea décadas después, de vuelta, desde el otro lado de la caída, mirando la imagen de quien había sido con los ojos de quien no tenía ya nada que proteger. En cualquiera de los dos casos, hay algo en esa fotografía que nos mira de vuelta. Y la pregunta no es si reconocemos a Esteban Vidal. La pregunta es si reconocemos algo de nosotros mismos en él, en la necesidad de ser más, en el miedo de no ser suficiente, en la distancia entre lo que mostramos y lo que somos. Esa es la distancia donde viven todas las historias como esta, y es, también, la distancia que vale la pena medir con honestidad, aunque duela.